El tesoro perdido. Imagina por un momento que tu país está al borde del colapso. Una guerra civil acaba de estallar, y el tesoro nacional, todo el oro que tu nación ha acumulado durante siglos, está en peligro inminente de caer en manos enemigas. ¿Qué harías? ¿A quién acudirías? Esta no es una pregunta hipotética. Es exactamente lo que enfrentó España en 1936, y la decisión que tomaron cambiaría el curso de la historia para siempre. Estamos hablando de 510 toneladas de oro puro. Para que tengas una idea de la magnitud, en 2025, ese oro valdría aproximadamente 35.000 millones de dólares. Sí, escuchaste bien, 35.000 millones. En 1936, España poseía la cuarta reserva de oro más grande del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Era un tesoro monumental, acumulado durante generaciones, el respaldo financiero de toda una nación. Pero en julio de 1936, España se desgarró por la mitad. El general Francisco Franco lideró un golpe militar contra el gobierno republicano legítimamente elegido, desencadenando una de las guerras civiles más brutales del siglo XX. Y en medio del caos, del derramamiento de sangre y de la traición, había un problema urgente que resolver. ¿Qué hacer con el oro? El gobierno republicano sabía que si Franco ganaba terreno y llegaba a Madrid, lo primero que haría sería tomar el Banco de España y apoderarse de todo ese oro para financiar su guerra. No podían permitirlo, pero tampoco podían simplemente moverlo a otro lugar dentro de España. El país entero era un campo de batalla. Cada provincia, cada ciudad, cada pueblo estaba dividido entre republicanos y nacionalistas. No había lugar seguro. Fue entonces cuando apareció una figura en la sombra, alguien que prometía ser el salvador en este momento desesperado. Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética. Stalin ofreció algo que parecía demasiado bueno para ser verdad: proteger el oro español en territorio soviético, lejos del alcance de Franco, y además proporcionar armas, municiones y apoyo militar para que la República pudiera ganar la guerra. Para el gobierno republicano, dirigido por hombres como Juan Negrín y Francisco Largo Caballero, la oferta de Stalin parecía la única salida. Estaban acorralados, desesperados y sin muchas opciones. Las democracias occidentales, Francia e Inglaterra, habían adoptado una política de no intervención, dejando a la República Española completamente sola frente a Franco, quien ya contaba con el apoyo militar de Hitler y Mussolini. Pero aquí está la pregunta que nadie se atrevió a hacer en ese momento. ¿Realmente Stalin quería ayudar a España? ¿O había algo más detrás de su generosa oferta? La historia, como verás, nos daría la respuesta más amarga posible. El 17 de septiembre de 1936, en una noche oscura y llena de secretos, comenzó una de las operaciones más audaces y controvertidas de la historia moderna. Camiones militares entraron silenciosamente en el Banco de España en Madrid. Bajo estrictas órdenes del gobierno republicano, cientos de cajas de madera fueron cargadas con lingotes de oro, monedas de oro antiguas y joyas de valor incalculable. Todo fue catalogado, contado y sellado con la solemnidad de quien sabe que está moviendo el futuro de una nación entera. El convoy se dirigió hacia Cartagena, un puerto estratégico en la costa mediterránea que aún estaba bajo control republicano. Allí, en el mayor secreto posible, el oro fue trasladado a barcos soviéticos que esperaban en el puerto. La operación fue tan confidencial que incluso muchos miembros del propio gobierno republicano no sabían exactamente qué estaba sucediendo. Y así, en octubre de 1936, el tesoro de España zarpó hacia la Unión Soviética. Las toneladas de oro cruzaron el Mediterráneo, pasaron por el Bósforo y finalmente llegaron a Odesa, en la costa del Mar Negro. Desde allí, el oro fue transportado en tren hasta Moscú, directamente a las bóvedas del Gosbank, el Banco Central Soviético. El gobierno republicano respiró aliviado. El oro estaba a salvo, lejos de Franco. O eso creían, porque lo que no sabían, lo que no podían imaginar en ese momento de desesperación absoluta, era que acababan de entregarle el tesoro nacional español al ladrón más astuto del siglo XX. Stalin no estaba protegiendo el oro de España. Stalin estaba robándolo, y lo haría de una manera tan brillante y despiadada que España nunca lo recuperaría. Pero esa parte de la historia, la verdadera estafa, estaba apenas comenzando. El pacto con el diablo. Para entender cómo España cayó en la trampa de Stalin, necesitamos conocer a los hombres que tomaron esta decisión fatídica. No eran tontos ni ingenuos. Eran políticos experimentados,
Hombres que habían dedicado sus vidas a la República Española y que genuinamente creían estar salvando a su país. Pero la desesperación, como verás, puede nublar incluso el juicio más claro. Juan Negrín era médico de profesión, un hombre brillante, educado en Alemania, que había sido profesor de fisiología antes de entrar en política. En septiembre de 1936, era ministro de Hacienda, y fue él quien más insistió en enviar el oro a la Unión Soviética. Negrín argumentaba que era la única manera de mantener el oro fuera del alcance de Franco, y simultáneamente asegurar el suministro de armas que la República necesitaba desesperadamente. Indalecio Prieto, por otro lado, era más escéptico. Como ministro de Marina y Aire, Prieto desconfiaba de Stalin y de sus intenciones. Había escuchado rumores sobre las purgas en la Unión Soviética, sobre la brutalidad del régimen soviético, y tenía un mal presentimiento sobre entregar el Tesoro Nacional a Moscú. Pero sus objeciones fueron ignoradas. La situación era demasiado urgente, y Negrín, con el apoyo de Largo Caballero, quien entonces era primer ministro, empujó la decisión adelante. Los emisarios soviéticos en España no perdieron tiempo. Eran eficientes, profesionales, y sabían exactamente qué decir para tranquilizar a los republicanos españoles. Prometieron que el oro estaría completamente seguro, que España podría retirarlo en cualquier momento, y que se establecería una cuenta especial donde todo sería meticulosamente registrado. Dijeron que la Unión Soviética no cobraría por almacenar el oro, que era un acto de solidaridad internacional entre pueblos hermanos luchando contra el fascismo. Todo sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Pero en ese momento, con Madrid bajo amenaza constante de bombardeos y Franco avanzando por múltiples frentes, el gobierno republicano no tenía el lujo de dudar. Firmaron el acuerdo y sellaron el destino del oro español. La operación de transporte fue una obra maestra de logística militar. Las 510 toneladas de oro no podían moverse de una sola vez. Fueron necesarios varios envíos, todos coordinados con precisión militar. Los barcos soviéticos llegaban a Cartagena bajo la cobertura de la noche, cargaban rápidamente y partían antes del amanecer para evitar ser detectados por la aviación nacionalista o por los submarinos italianos que patrullaban el Mediterráneo apoyando a Franco. Cada caja de oro fue sellada y numerada. Los republicanos españoles insistieron en documentar todo meticulosamente. Querían tener un registro exacto de cada lingote, cada moneda, cada gramo de oro que estaba siendo enviado a Moscú. Y efectivamente, los soviéticos les proporcionaron recibos, documentos oficiales con sellos impresionantes y firmas en cirílico que parecían legitimar toda la operación. Cuando el último barco zarpó de Cartagena en noviembre de 1936, el gobierno republicano celebró en privado. Habían logrado lo imposible, sacar el Tesoro Nacional de España en medio de una guerra civil, burlando a Franco, a Hitler y a Mussolini. El oro estaba seguro en Moscú. Ahora podían concentrarse en ganar la guerra. Pero en Moscú, en las oficinas del Kremlin, Stalin tenía otros planes. Desde el momento en que el primer barco cargado de oro español llegó a Odessa, Stalin vio una oportunidad dorada, literalmente. España estaba desesperada, aislada internacionalmente y completamente dependiente del apoyo soviético. Era el cliente perfecto, uno que no tenía opción, uno que pagaría cualquier precio. Las primeras señales de alarma comenzaron a aparecer pocos meses después. Los representantes españoles en Moscú, encargados de supervisar el uso del oro para comprar armas, empezaron a notar discrepancias en las cuentas. Los soviéticos presentaban facturas por armas y municiones, pero los precios parecían extraños. Un rifle que costaba $20 en el mercado internacional aparecía en las facturas soviéticas por $60 o $70. Cuando los españoles preguntaban sobre estas diferencias, los funcionarios soviéticos tenían respuestas preparadas. Explicaban que había costos de transporte, tarifas de seguro, impuestos especiales y comisiones por gestión. Después de todo, decían, mover armas en medio de una guerra no era barato. Y además, ¿acaso España no estaba agradecida de que la Unión Soviética fuera el único país dispuesto a ayudarla mientras las democracias occidentales miraban hacia otro lado? Era un argumento difícil de rebatir. Los republicanos españoles estaban atrapados. Necesitaban esas armas desesperadamente. Sin ellas, Franco ganaría la guerra en cuestión de semanas. Así que tragaron sus dudas y aceptaron las explicaciones soviéticas. Pero en el fondo, algunos comenzaban a sospechar que algo no estaba bien. Indalecio Prieto, quien siempre había desconfiado de Stalin, empezó a reunir información.
Hablaba con oficiales republicanos que habían visto las armas llegando de la Unión Soviética. Muchas veces, las armas estaban en mal estado, obsoletas, o simplemente no funcionaban bien. Había rifles de la Primera Guerra Mundial, cañones con defectos de fabricación, y aviones que se estrellaban con una frecuencia alarmante. Y sin embargo, España estaba pagando por ellas como si fueran equipamiento de primera calidad. Prieto llevó sus preocupaciones a Negrín, pero para entonces era demasiado tarde. El oro ya estaba en Moscú, y España había gastado una porción significativa de él en armas soviéticas sobrevaloradas. No había vuelta atrás. La República Española estaba completamente en manos de Stalin, y Stalin sabía exactamente cómo exprimir hasta la última gota de valor de esa situación. Y lo peor aún estaba por venir, porque lo que los españoles no sabían era que Stalin había establecido todo un sistema de contabilidad fraudulenta, diseñado específicamente para despojar a España de su oro, mientras mantenía la apariencia de estar ayudándola. Era un robo sofisticado, ejecutado con la precisión de una operación de inteligencia, y España no tendría ninguna posibilidad de recuperar su tesoro. La gran estafa. Ahora viene la parte más fascinante y despiadada de esta historia. Cómo Stalin robó 510 toneladas de oro sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Porque no fue un robo simple, no fue un asalto violento. Fue algo mucho más sofisticado. Fue un robo burocrático, ejecutado con papel, tinta y la fría lógica de un sistema diseñado específicamente para despojar a España de su riqueza. Cuando el oro español llegó a Moscú, fue depositado en las bóvedas del Gosbank, el Banco Central Soviético. Inmediatamente, los técnicos soviéticos comenzaron a contar, pesar y evaluar cada lingote, cada moneda, cada pieza de oro. Y aquí comenzó la primera parte del engaño. Los soviéticos anunciaron que el oro español no era exactamente lo que España había declarado. Según sus cálculos, había pequeñas discrepancias en el peso, en la pureza, en el contenido exacto de oro fino. Los representantes españoles en Moscú protestaron. Tenían documentos meticulosos del Banco de España que mostraban exactamente cuánto oro había sido enviado. Pero los soviéticos fueron inflexibles. Dijeron que sus técnicas de medición eran más precisas, más científicas, y que las cifras españolas estaban equivocadas. Y como el oro estaba en territorio soviético, en bóvedas soviéticas, contado por técnicos soviéticos, España no tenía manera de verificar o disputar estas afirmaciones. Así, de golpe, desaparecieron varias toneladas de oro del registro oficial. Simplemente se evaporaron en ajustes técnicos y recalculaciones. Pero esto era apenas el comienzo. Lo que vino después fue una obra maestra de manipulación financiera. Stalin estableció un sistema de cuenta corriente para España. Cada vez que España necesitaba comprar armas, municiones, aviones, tanques o cualquier otro material de guerra, los soviéticos deducían el costo de la cuenta del oro. Suena razonable, ¿verdad? Pero aquí está el truco genial. Los soviéticos controlaban completamente el precio de todo. Déjame darte ejemplos concretos para que entiendas la magnitud del fraude. Un rifle Mosin Nagant, el rifle estándar del ejército soviético, costaba en el mercado internacional aproximadamente $25 en 1936. Los soviéticos se lo vendieron a España por $75, 3 veces el precio real. Un tanque T-26, que la Unión Soviética producía en masa y que costaba alrededor de $4.000 fabricarlo, fue vendido a España por $12.000. Pero espera, porque se pone peor. Los soviéticos no solo inflaban los precios, sino que también cobraban por absolutamente todo. Cobraban por el transporte desde las fábricas soviéticas hasta los puertos. Cobraban por el seguro de los barcos. Cobraban por el almacenamiento temporal de las armas. Cobraban por la capacitación de los soldados españoles que venían a aprender a usar el equipo soviético. Incluso cobraban por los servicios de los asesores militares soviéticos que enviaban a España. Y aquí viene lo verdaderamente perverso. Muchas de las armas que Stalin vendió a España eran obsoletas o defectuosas. Había aviones de combate IN-15 e I-16 que tenían problemas mecánicos constantes. Había cañones que se sobrecalentaban después de pocos disparos. Había municiones que fallaban con una frecuencia alarmante. Pero España pagaba precios premium por todo esto, deducidos directamente de su cuenta de oro en Moscú. Los representantes españoles que intentaron quejarse se encontraron con un muro de burocracia soviética. Había formularios que llenar, comités que consultaban con otros comités, y siempre la respuesta era la misma. La Unión Soviética estaba haciendo un sacrificio enorme al ayudar a España cuando nadie más lo haría.
¿Acaso los españoles no estaban agradecidos? Pero algunos españoles sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando. En 1938, cuando la guerra ya estaba claramente perdida para la República, Indalecio Prieto logró acceder a algunas de las cuentas detalladas. Lo que encontró lo dejó horrorizado. España había pagado por armas que nunca llegaron. Había pagado por servicios que nunca se prestaron. Y los precios de todo lo que sí habían recibido estaban inflados de manera criminal. Prieto hizo cálculos. Estimó que España había pagado entre 3 y 4 veces el valor real de mercado por todo lo que había comprado a la Unión Soviética. Si las 510 toneladas de oro valían aproximadamente 700 millones de dólares en 1936, España debería haber recibido armamento y suministros por ese valor. Pero según los cálculos de Prieto, el valor real de lo que habían recibido era apenas una fracción de eso, probablemente no más de 200 millones de dólares en precios de mercado. Prieto llevó esta información a Negrín, quien para entonces era primer ministro. Pero Negrín estaba en una posición imposible. La República estaba al borde del colapso. Franco controlaba ya la mayor parte de España. Sin el apoyo soviético, por fraudulento que fuera, la guerra terminaría en semanas. Así que Negrín decidió mantenerse en silencio sobre el fraude. No podía arriesgarse a perder el único aliado que tenían. Pero la amargura de Prieto quedó registrada en sus memorias, que publicaría años después en el exilio. Escribió palabras que resumen perfectamente esta tragedia. Entregamos el oro de España creyendo que estábamos salvando la República. En realidad, solo estábamos financiando el tesoro de Stalin con el sudor y sacrificio de generaciones de españoles. Mientras tanto, en Moscú, Stalin observaba con satisfacción cómo el oro español fluía hacia las arcas soviéticas. No solo estaba ganando una fortuna, sino que también estaba probando armas y tácticas en el campo de batalla español, usando la guerra civil como un laboratorio militar. España estaba pagando por ser el campo de pruebas de Stalin. Y había otro elemento cruel en todo esto, la propaganda. Al mismo tiempo que Stalin estaba robando sistemáticamente a España, la propaganda soviética lo presentaba como el gran defensor de la República Española, como el héroe internacional que luchaba contra el fascismo. Millones de personas en todo el mundo, incluidos muchos españoles, veían a la Unión Soviética como el salvador de España. No sabían que ese salvador estaba vaciando las arcas españolas con una eficiencia implacable. Para 1939, cuando la República finalmente cayó y Franco declaró la victoria, quedaba muy poco del oro español en las cuentas de Moscú. Había sido consumido por 3 años de compras fraudulentas, cargos inflados y deudas inventadas. Y los pocos lingotes que quedaban nunca serían devueltos. Stalin simplemente los absorbió en el tesoro soviético, declarando que eran compensación por los servicios prestados. España había perdido su tesoro nacional. Y Stalin había ejecutado uno de los robos más audaces y despiadados de la historia moderna, todo mientras fingía ser un aliado generoso. Era el crimen perfecto, escondido detrás de facturas, contratos y la desesperación de un país en guerra. El destino del oro. Entonces, ¿qué pasó realmente con las 510 toneladas de oro español? Durante décadas, esta fue una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia moderna. La Unión Soviética mantuvo un silencio absoluto sobre el tema. Los archivos estaban sellados, los funcionarios se negaban a comentar, y cualquier periodista o historiador que intentaba investigar se encontraba con puertas cerradas y amenazas veladas. Pero cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, algunos de esos archivos finalmente se abrieron, y la verdad que revelaron fue incluso más sórdida de lo que muchos habían imaginado. Los documentos desclasificados del Gosbank y del Ministerio de Finanzas soviético muestran que Stalin trató el oro español como si fuera propiedad soviética desde el momento en que llegó a Moscú. No fue guardado en una cuenta especial separada, como se había prometido. Fue inmediatamente integrado en las reservas generales de oro de la Unión Soviética y utilizado para los propósitos que Stalin considerara convenientes. Una parte significativa del oro español fue fundida y reacuñada en lingotes soviéticos, borrando así cualquier marca o identificación que pudiera rastrearla hasta España. Esto fue deliberado. Stalin quería que el oro fuera imposible de identificar o reclamar en el futuro. Y tuvo éxito. Una vez que esos lingotes llevaban sellos soviéticos, legalmente se volvían indistinguibles de cualquier otro oro soviético. Pero la pregunta más interesante es, ¿para qué usó Stalin ese oro? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora sobre la naturaleza del régimen soviético en los años 30. En 1936,
Stalin estaba en medio de su programa de industrialización forzada. Necesitaba desesperadamente maquinaria occidental, tecnología y conocimiento técnico. Pero la Unión Soviética tenía pocos productos que Occidente quisiera comprar. Lo que sí tenía, y lo que Occidente siempre aceptaba, era oro. Así que Stalin usó el oro español para comprar tractores de Estados Unidos, maquinaria industrial de Alemania y tecnología de producción de acero de Inglaterra. Los archivos muestran que entre 1937 y 1940, la Unión Soviética vendió cantidades inusualmente grandes de oro en los mercados internacionales de Londres, Nueva York y Zúrich. Los comerciantes de oro de la época notaron este aumento repentino en las ventas soviéticas, pero nadie sabía de dónde venía todo ese oro. Ahora sabemos que una porción sustancial era oro español. Hay algo profundamente irónico en esto. El gobierno republicano español envió su oro a Stalin para comprar armas y salvar la República. Stalin tomó ese oro y lo usó para comprar tractores y máquinas para la Unión Soviética. España perdió su guerra, perdió su tesoro, y ese tesoro terminó financiando la industrialización soviética, que nada tenía que ver con ayudar a España. Pero hay más. Parte del oro español también fue usado para financiar las famosas purgas de Stalin. En los años 1937 y 1938, Stalin ejecutó o envió a campos de trabajo forzado a cientos de miles de ciudadanos soviéticos. Esta campaña de terror requería una enorme infraestructura, campos de prisioneros que construir, guardias que pagar, trenes que operar para transportar a las víctimas. Todo esto costaba dinero, y el oro español ayudó a pagarlo. Incluso hay evidencia de que algunos de los asesores militares soviéticos que habían servido en España y que regresaron a la Unión Soviética fueron ellos mismos purgados. Stalin, en su paranoia característica, sospechaba que habían sido contaminados por ideas occidentales durante su tiempo en España. Así que el oro que España pagó por sus servicios terminó financiando su propia ejecución. Es una ironía cruel que resume perfectamente la brutalidad del sistema stalinista. Ahora hablemos de números actuales, porque es importante entender la magnitud de esta pérdida en términos modernos. En 1936, las 510 toneladas de oro valían aproximadamente 700 millones de dólares. Si ajustamos esa cifra por inflación hasta 2025, estaríamos hablando de aproximadamente 14.000 millones de dólares. Pero eso sería subestimar enormemente el valor real. El precio del oro ha subido mucho más rápido que la inflación general. En 1936, una onza de oro costaba alrededor de 35 dólares. En 2025, una onza de oro se cotiza en aproximadamente 2.100 dólares. Eso es un aumento de 60 veces. Si tomamos las 510 toneladas de oro y las valoramos a precios actuales del oro, estamos hablando de aproximadamente 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interno Bruto actual de países como Bolivia, Paraguay o Nicaragua. Es más dinero que el presupuesto anual de muchos países pequeños. Y España perdió todo eso en una apuesta desesperada que nunca tuvo posibilidad de éxito. Pero aquí está la pregunta que muchos historiadores y economistas se han hecho. ¿Habría cambiado algo si España hubiera conservado su oro? ¿Habría ganado la República la guerra civil si hubiera usado ese oro de manera diferente? La respuesta honesta es probablemente no. Franco tenía el apoyo de Hitler y Mussolini, que le proporcionaron armas, aviones y tropas de manera mucho más generosa de lo que Stalin alguna vez hizo por la República. La guerra estaba perdida desde el principio, o al menos desde que las democracias occidentales decidieron no intervenir. Pero lo que sí es claro es que España habría salido de la guerra en una posición económica mucho mejor si hubiera conservado su oro. Con ese tesoro intacto, la reconstrucción después de la guerra habría sido mucho más fácil. España habría tenido recursos para importar alimentos durante los años de hambruna que siguieron a la guerra. Habría tenido capital para reconstruir su industria y su infraestructura. En cambio, España emergió de la guerra civil completamente arruinada, sin oro, sin crédito internacional, aislada diplomáticamente por el régimen de Franco. El país sufrió décadas de pobreza y estancamiento económico. Y todo ese sufrimiento podría haber sido mitigado si esas 510 toneladas de oro hubieran estado donde debían estar, en España. Mientras tanto, la Unión Soviética nunca admitió oficialmente lo que había hecho. Incluso después de la muerte de Stalin en 1953, incluso durante la era de la distensión en los años 70 y 80, los sucesivos gobiernos soviéticos
Mantuvieron la ficción de que el oro español había sido usado legítimamente para comprar armas para la República y que no quedaba nada que devolver. Fue solo después del colapso de la Unión Soviética que algunos funcionarios rusos finalmente admitieron, de manera no oficial, que sí, efectivamente, el oro español había sido absorbido en el tesoro soviético y usado para propósitos que nada tenían que ver con España. Pero para entonces, 70 años después, ya era demasiado tarde para cualquier tipo de restitución significativa. El oro español había desaparecido, fundido y refundido tantas veces que era físicamente imposible identificarlo. Había sido vendido en mercados internacionales, usado para comprar maquinaria que ya había sido desechada, invertido en proyectos que habían fracasado o tenido éxito décadas atrás. El oro de España se había evaporado en la historia, dejando solo documentos, memorias amargas y una lección brutal sobre el precio de la desesperación. Las consecuencias. La Guerra Civil Española terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria total de Franco. La República había sido completamente derrotada. Cientos de miles de republicanos huyeron al exilio, principalmente a Francia, México y Argentina. Entre ellos estaban los políticos que habían tomado la decisión de enviar el oro a Moscú: Negrín, Prieto y muchos otros. Llevaban consigo no solo el trauma de la derrota, sino también el conocimiento amargo de que habían perdido el tesoro nacional en una apuesta que nunca tuvieron posibilidad de ganar. Para la España de Franco, las consecuencias fueron devastadoras. El país estaba en ruinas. Ciudades enteras habían sido bombardeadas hasta quedar reducidas a escombros. La infraestructura industrial había sido destruida. Cientos de miles de personas habían muerto, y otras tantas estaban heridas, traumatizadas o desplazadas. Y encima de todo esto, España no tenía oro, no tenía reservas, no tenía nada con qué reconstruir. Franco intentó inmediatamente localizar el oro español. Envió emisarios a Moscú, exigiendo su devolución. Argumentó que el oro había sido enviado ilegalmente por un gobierno que él no reconocía como legítimo, y que por lo tanto debía ser devuelto al gobierno legítimo de España, que ahora era el suyo. Pero Stalin simplemente ignoró estas demandas. La Unión Soviética ni siquiera reconocía diplomáticamente al gobierno de Franco. Desde la perspectiva soviética, Franco era un fascista apoyado por Hitler y Mussolini, y no había ninguna razón para negociar con él. Así que España entró en lo que los historiadores llaman los años del hambre. Entre 1939 y 1952, España sufrió una pobreza extrema. Había racionamiento severo de alimentos. La gente comía pan hecho con bellotas y serrín porque no había suficiente trigo. Enfermedades relacionadas con la malnutrición, como el raquitismo y la tuberculosis, eran comunes. Y todo este sufrimiento podría haber sido aliviado si España hubiera tenido su oro para comprar alimentos y medicinas en el mercado internacional. Franco nunca perdonó a los republicanos por haber enviado el oro a Moscú. Lo usó como propaganda durante décadas, presentándolo como la prueba definitiva de que los republicanos eran traidores que habían vendido a España a los comunistas. Y aunque la verdad era mucho más complicada que esa narrativa simplista, no se puede negar que la decisión de enviar el oro a Stalin fue uno de los mayores errores estratégicos en la historia de España. La muerte de Stalin en 1953 no cambió nada. Sus sucesores, Khrushchev, Brezhnev y los demás, mantuvieron la misma posición. El oro había sido usado legítimamente para comprar armas para la República, y no había nada que devolver. Cuando España, bajo Franco, intentó varias veces abrir negociaciones sobre el tema, los soviéticos simplemente se negaban a discutirlo. Después de la muerte de Franco en 1975, España comenzó su transición a la democracia. El nuevo gobierno democrático español pensó que tal vez ahora, con un gobierno que ya no era fascista, sería posible negociar con la Unión Soviética sobre el oro. En 1977, España y la Unión Soviética restablecieron relaciones diplomáticas. Y uno de los primeros temas que el gobierno español quiso discutir fue, por supuesto, el oro. Las negociaciones comenzaron en 1979 y continuaron intermitentemente durante más de una década. El gobierno español presentó toda la documentación histórica: los registros del Banco de España, los recibos firmados por funcionarios soviéticos, las cartas entre Negrín y Stalin. Argumentaron que, independientemente de cómo se hubiera usado el oro, claramente no todo había sido consumido en compras de armas, y que cualquier resto debía ser devuelto a España. Los soviéticos respondieron con su propia montaña de documentos.
facturas, recibos, cargos por almacenamiento, intereses acumulados y una contabilidad bizantina que supuestamente mostraba que no solo no quedaba nada del oro español, sino que España, en realidad, le debía dinero a la Unión Soviética por servicios no pagados durante la Guerra Civil. Era absurdo, pero los soviéticos se mantuvieron firmes en esta posición. En 1986, España se unió a la Comunidad Económica Europea, lo que le dio algo de apalancamiento diplomático. España sugirió que podría usar su influencia en Europa para bloquear ciertos acuerdos comerciales con la Unión Soviética si el asunto del oro no se resolvía. Pero los soviéticos llamaron el farol de España. Sabían que España no iba a arriesgar sus relaciones con toda Europa por un tema histórico que la mayoría de los europeos ni siquiera conocían. Y entonces, en 1991, sucedió algo que nadie había anticipado. La Unión Soviética colapsó. El gobierno soviético dejó de existir, y en su lugar apareció la Federación Rusa, junto con 14 repúblicas independientes. España pensó que tal vez esta era finalmente su oportunidad. Un nuevo país, un nuevo gobierno, tal vez estarían dispuestos a reconocer las deudas históricas de la Unión Soviética. El gobierno español se acercó a Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa, con una propuesta. España reconocía que era imposible recuperar el oro físico después de tantos años, pero tal vez Rusia podría pagar una compensación equivalente al valor del oro que nunca había sido contabilizado correctamente. España incluso redujo sus demandas, pidiendo solo una fracción de lo que legítimamente le correspondía, como gesto de buena voluntad. Las negociaciones en los años 90 fueron más abiertas de lo que habían sido nunca con la Unión Soviética. Algunos archivos fueron desclasificados, y por primera vez, historiadores españoles pudieron ver documentos soviéticos sobre el oro. Lo que encontraron confirmó lo que muchos habían sospechado. El fraude había sido masivo y sistemático. Los precios cobrados por las armas habían sido inflados de manera criminal. Muchas de las deudas que los soviéticos habían cargado a la cuenta del oro eran completamente ficticias. Pero incluso con esta evidencia, el gobierno ruso se negó a pagar compensación. Argumentaron que la Federación Rusa no era legalmente responsable de las acciones de la Unión Soviética. Era un nuevo país, decían, y no podían ser responsables de lo que Stalin había hecho 60 años atrás. Era un argumento legalmente débil, porque Rusia había heredado el asiento de la Unión Soviética en las Naciones Unidas y había asumido la mayoría de sus tratados internacionales. Pero en la práctica, España no tenía manera de forzar a Rusia a pagar. En 2001, España y Rusia finalmente llegaron a un acuerdo, pero no fue lo que España esperaba. Rusia acordó pagar $40 millones a España como compensación por el oro. $40 millones. Comparado con los $35.000 millones que el oro valdría en términos actuales, era menos del 0.1%. Era, francamente, insultante. Pero el gobierno español aceptó. ¿Por qué? Porque después de décadas de negociaciones infructuosas, de puertas cerradas y negativas rotundas, $40 millones eran mejor que nada. Y políticamente, el gobierno español podía decir que había cerrado finalmente un capítulo doloroso de la historia española. No era justicia, ni siquiera se acercaba a la justicia. Pero era lo mejor que España iba a conseguir. Comparemos este caso con otros robos históricos de oro para entender mejor su magnitud. Cuando Alemania invadió países durante la Segunda Guerra Mundial, robó oro de los bancos centrales de esos países. Después de la guerra, hubo un proceso de restitución, y la mayoría de los países recuperaron al menos parte de su oro. Cuando Irak invadió Kuwait en 1990, robó oro del Banco Central kuwaití. Después de la Guerra del Golfo, Irak fue forzado a devolver ese oro. Pero el oro español nunca fue devuelto. Ni siquiera fue compensado adecuadamente. Es uno de los únicos casos en la historia moderna donde un país perdió completamente su tesoro nacional a manos de un supuesto aliado y nunca recibió justicia. Es un caso único de impunidad histórica, y sigue siendo relevante en 2025, porque establece un precedente peligroso sobre cómo los países poderosos pueden explotar a países más débiles en momentos de crisis sin enfrentar consecuencias reales. Lecciones de la historia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia casi 90 años después? ¿Por qué debería importarnos en 2025 lo que Stalin le hizo a España en 1936? La respuesta es simple. Porque esta historia se sigue repitiendo una y otra vez
en diferentes formas y con diferentes actores, pero siempre con el mismo patrón fundamental. Piensa en lo que realmente sucedió aquí. Un país, desesperado y acorralado, sin aliados confiables, recurrió a otra potencia que prometió ayuda. Esa potencia explotó sistemáticamente la desesperación del país más débil, extrayendo riqueza masiva mientras fingía ser un salvador. Y cuando todo terminó, el país explotador simplemente se negó a rendir cuentas, usando su poder para evitar cualquier consecuencia. Este patrón no es exclusivo de 1936. Lo vemos en la historia económica moderna una y otra vez. Cuando países caen en crisis económicas severas, otros países o instituciones internacionales ofrecen ayuda, pero esa ayuda viene con condiciones que frecuentemente benefician más al prestamista que al prestatario. No estoy diciendo que todos estos casos sean equivalentes al robo descarado de Stalin, pero el principio subyacente es el mismo: la desesperación es explotable. En 2025, vivimos en un mundo donde varios países enfrentan crisis económicas graves. Hay países en África, América Latina y Asia que están buscando desesperadamente inversión extranjera, préstamos y apoyo internacional. Y hay potencias económicas dispuestas a proporcionar ese apoyo, pero siempre con condiciones. China, a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, ha prestado miles de millones de dólares a países en desarrollo. Algunos de esos préstamos han sido beneficiosos, pero otros han dejado a países atrapados en deudas que nunca podrán pagar, perdiendo control de puertos, minas y otros recursos estratégicos. No estoy equiparando a China moderna con Stalin. Esa sería una comparación injusta y excesiva. Pero el mecanismo es familiar. Un país necesitado acepta términos que en circunstancias normales nunca aceptaría, porque no tiene alternativa. Y años después, descubre que ha pagado un precio mucho más alto del que imaginó. La historia del oro español nos enseña algo crucial sobre la toma de decisiones en momentos de crisis. La desesperación nubla el juicio. Negrín y los otros líderes republicanos no eran tontos. Eran hombres educados, experimentados en política internacional. Pero estaban tan desesperados por salvar la República que ignoraron señales de advertencia que, en retrospectiva, parecen obvias. Prieto había advertido sobre confiar en Stalin, pero fue ignorado porque la alternativa era aceptar la derrota inmediata. Esta es una lección que aplica no solo a países, sino también a individuos. Cuando estamos desesperados, cuando sentimos que no tenemos opciones, somos vulnerables a ser explotados. Ya sea una persona tomando un préstamo con intereses usurarios porque necesita dinero urgentemente, o una empresa aceptando un acuerdo desfavorable porque necesita capital para sobrevivir, el principio es el mismo: la desesperación ciega. Pero hay otra lección igualmente importante en esta historia: la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Stalin pudo salirse con la suya porque operaba en secreto, sin prensa libre, sin escrutinio público, sin instituciones independientes que pudieran cuestionar sus acciones. El sistema soviético era una caja negra. Lo que pasaba dentro era invisible para el mundo exterior. En contraste, las democracias modernas, con todos sus defectos, tienen mecanismos de transparencia. Hay prensa que investiga, hay instituciones que auditan, hay procesos legales que pueden cuestionar acciones gubernamentales. No son perfectos, y ciertamente hay abusos y corrupciones que se escapan del escrutinio, pero es mucho más difícil ejecutar un fraude de la magnitud del oro español en un sistema democrático transparente. Esto debería hacernos valorar y proteger esas instituciones de transparencia. Cuando políticos atacan a la prensa libre, cuando gobiernos intentan debilitar instituciones de auditoría independiente, cuando se hace más difícil acceder a información pública, deberíamos recordar la historia del oro español, porque en la oscuridad es donde prosperan los abusos masivos de poder. También hay una lección sobre la memoria histórica. Durante décadas, la verdad completa sobre el oro español fue suprimida, primero por Stalin y luego por sus sucesores. En la propia España, bajo Franco, hablar del tema era complicado porque había sido politizado. Los republicanos no querían admitir el error, y Franco lo usaba solo como propaganda. No fue hasta que los archivos se abrieron en los años 90 que finalmente pudimos ver la verdad completa. Esto nos recuerda que la historia importa, que buscar la verdad histórica no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad moral y práctica. Porque solo entendiendo honestamente qué sucedió en el pasado, podemos evitar repetir los mismos errores en el futuro. Hablemos también de las víctimas finales de esta historia: el pueblo español ordinario.
No fueron los políticos quienes más sufrieron las consecuencias de perder el oro. Negrín vivió cómodamente en el exilio en Londres hasta su muerte. Stalin murió en su cama en el Kremlin. No, quienes realmente pagaron el precio fueron los campesinos españoles que pasaron hambre en los años 40, los trabajadores que no pudieron encontrar empleo porque la economía estaba destruida, las familias que vieron a sus hijos sufrir de malnutrición porque no había recursos para importar alimentos. Este es un patrón que vemos repetidamente en la historia. Los líderes toman decisiones, buenas o malas, pero son las personas ordinarias quienes viven con las consecuencias. Es fácil juzgar a Negrín desde nuestro cómodo punto de vista histórico, pero él enfrentaba una situación imposible y tomó la mejor decisión que pudo con la información que tenía. El verdadero villano de esta historia es Stalin, quien deliberadamente explotó la desesperación de España para su propio beneficio. Pero incluso Stalin es, en cierto sentido, solo un síntoma de un problema más grande: la naturaleza jerárquica del poder internacional. Vivimos en un mundo donde algunos países son más poderosos que otros y donde ese poder puede ser usado para explotar a los más débiles. El sistema internacional no tiene una verdadera autoridad superior que pueda hacer cumplir la justicia cuando una potencia mayor abusa de una menor. España no pudo forzar a la Unión Soviética a devolver su oro porque no tenía el poder para hacerlo. Es así de simple. En 2025, seguimos viviendo en ese mismo sistema internacional. Las Naciones Unidas existen, hay tratados internacionales, hay normas diplomáticas, pero fundamentalmente, el poder todavía determina los resultados. Países poderosos pueden ignorar normas internacionales con relativa impunidad, mientras que países más débiles no tienen ese lujo. Esto no significa que debamos ser cínicos o desesperanzados, pero sí significa que debemos ser realistas sobre cómo funciona el mundo. Cuando un país enfrenta una crisis, necesita buscar ayuda, pero debe hacerlo con los ojos bien abiertos, con cautela, con asesoramiento independiente y con planes de contingencia. La confianza ciega en cualquier potencia externa, por amigable que parezca, es peligrosa. Finalmente, hay una lección personal en esta historia que cada uno de nosotros puede aplicar en nuestras vidas. Cuidado con las decisiones irreversibles tomadas bajo presión extrema. Una vez que España envió su oro a Moscú, no había vuelta atrás. El oro estaba fuera de su control, y todo lo que vino después fue consecuencia inevitable de esa decisión inicial. Todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde sentimos que debemos tomar una decisión importante bajo presión, donde parece que no hay tiempo para pensar detenidamente. Tal vez es una decisión financiera, o de carrera, o personal, y en esos momentos es tentador actuar rápidamente, hacer algo, cualquier cosa, porque la incertidumbre es insoportable. Pero la historia del oro español nos enseña que vale la pena pausar, incluso cuando parece que no hay tiempo. Vale la pena buscar segunda y tercera opiniones. Vale la pena considerar qué podría salir mal. Porque una vez que tomas ciertas decisiones, especialmente aquellas que ponen tu futuro en manos de otros, puede ser imposible deshacerlas. Han pasado casi 90 años desde que el oro español zarpó hacia Moscú. Todos los protagonistas de esta historia están muertos. La Unión Soviética ya no existe. Incluso la Segunda República Española es solo un recuerdo histórico. Pero las 510 toneladas de oro siguen perdidas, y las lecciones de cómo se perdieron siguen siendo relevantes. Porque al final, esta no es solo una historia sobre oro. Es una historia sobre confianza y traición, sobre desesperación y explotación, sobre cómo las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener consecuencias que duran generaciones. Es una historia que nos recuerda que en política internacional, como en la vida, no hay salvadores. Solo hay intereses, poder y las decisiones que hacemos sobre en quién confiar con nuestro futuro. Y esa es una lección que nunca deja de ser relevante, sin importar en qué año vivamos.